Buenas de nuevo. En esta clase vamos a ver la importancia de sintetizar la realidad a la hora de utilizar vectores. Normalmente cuando vamos a ilustrar vectorialmente no haremos un calco de la realidad, sino que intentaremos sintetizarlo, simplificarlo, para ahorrarnos trabajo, porque cuando hacemos vectores vamos a realizar un trabajo bastante preciso. Vamos a hacer un montón de puntos de ancla que nos van a servir para realizar las formas que necesitamos. Y si nos pusiéramos a hacer, por ejemplo, un árbol, pues tardaríamos un montón de tiempo haciendo las ramas, las hojas, toda la corteza del árbol, etcétera, etcétera. Siempre nos vendrá bien sintetizar los elementos que vayamos a hacer y centrar la atención, o sea, si queremos hacer algo más detallado, centrar la atención en ello, pero todo lo demás pues exige una síntesis si no queremos estar con esa ilustración muchísimo tiempo. Entonces, como ejemplo, voy a hacer justamente un árbol, ¿vale? Y vamos a sintetizarlo y a ver cómo podemos ilustrarlo utilizando los vectores. Entonces, si vamos a sintetizar un árbol, podemos utilizar la forma de un triángulo, de un cuadrado, de un círculo, para generar toda la zona que tiene hojas, digamos. Entonces yo voy a utilizar una elipse, primero, ¿vale? Esto de aquí sería como la estructura principal, donde estarían las hojas del árbol. Ahora mismo no os voy a explicar cómo lo estoy haciendo todo, eso lo explicaré más adelante, pero quiero que veáis cuál es la lógica que utilizo a la hora de sintetizar un árbol, ¿vale? Entonces, teníamos esa primera capa con lo que sería la forma principal de las hojas, y ahora voy a hacer una segunda capa para darle un poquito de volumen a este árbol. Entonces eso lo consigo haciendo una elipse un poco más pequeña y haciendo que sea más oscura. De esta manera pues ya parece que tiene un poquito más de volumen este árbol. Y ahora tocaría hacer el tronco. Entonces voy a coger un color más oscuro, por ejemplo por aquí, y en una capa nueva podría hacer el tronco también de manera vectorial, por aquí, ¿vale? Como ya os digo, todo esto os lo enseñaré más adelante. Simplemente ahora pues estamos viendo que si hacemos un árbol de manera más sintética nos va a llevar menos tiempo, ¿vale? Y bueno, una vez tengo ya aquí el tronco, pues puedo generar pequeñas ramas alrededor, también con la misma herramienta. Para esto os lo adelanto, estoy utilizando la herramienta pluma, y también esta herramienta de aquí, que es una herramienta que nos permite hacer trazados como círculos, como cuadrados o como triángulos de manera más rápida. Entonces, combinando ambas herramientas, pues podemos conseguir hacer esto un poco más rápido, ¿vale? Y bueno, más o menos podría añadir una ramita más para que quede un poco mejor, ¿vale? Más o menos ya tendríamos aquí un árbol hecho de manera rápida, de forma vectorial, que pues podríamos repetir varias veces a lo largo de nuestro diseño y que nos serviría para poder hacer un bosque o para poder hacer una escena. También podríamos añadirle una sombra por aquí. Normalmente para las sombras suelo utilizar textura, que eso os lo enseñaré más adelante, ¿vale? Pero bueno, de momento pues podríamos tener aquí esta sombra y ya tendríamos un árbol. Y esta lógica que he hecho a la hora de hacer este árbol, podríamos aplicarlo a todo. Es decir, hacer un personaje, hacer una montaña, etcétera, etcétera. Podemos aplicar esta lógica a todos los elementos que hagamos en nuestras ilustraciones y así ahorrar un poco de tiempo a la hora de utilizar vectores, que ya os digo que es bastante complicado y consume bastante tiempo. Entonces necesitaremos esta simplificación. Y de momento nada más, nos vemos en la siguiente clase,
donde os voy a enseñar cómo influenciarnos en otros ilustradores y unos consejos a la hora de buscar imágenes que sean útiles.